Plebes, ya el festival ha terminado para nosotros. Posiblemente este video lo estén viendo mañana, más tardar el lunes. ¿Por qué? Porque tengo que editar, pero también tengo que dormir y luego mañana tengo que volar a mi ciudad. Entonces, sí, ahorita ya, se acabó el festival. Nos llevamos muy buen sabor de boca, no tanto con la organización, sino por la gente tan chingona, tan amable, de que nos encontramos en las filas. De verdad, la experiencia más bonita fue toparse con gente en las filas. Yo creo que hicimos compañeros para futuros festivales. Ojalá si regresamos a Morelia volvamos a coincidir con ellos porque yo creo que es lo que más valió la pena en el festival, aparte de haber visto buenas películas. Fíjense que pasó algo muy curioso. El jueves íbamos a tener una sesión de 5 pelis. Íbamos a iniciar con la extraordinaria vida de Eleanor, la ópera prima de Scarlett Johansson. Pero la verdad, Gabriel y yo decidimos descansar y no ir porque de verdad ya estamos sintiendo muchísimo el cansancio. Luego, sesión de Die My Love. Después íbamos a tener Juana. Y por último, para cerrar el día de manera maravillosa, Magallanes de Lab Díaz, el filipino, que hace un cinema, perdón, hace un cine muy contemplativo, muy lento, con esta película protagonizada por Gael García Bernal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos armando nuestro plan para ese día? Vemos que en el programa aparece una película que se llama Adiós Amor. Le dije a Gaby, oye, pues vamos viendo para ver otra peli mexicana. Nos metemos a la sinopsis en la página del festival y encontramos que la película trata sobre un deportado que regresa a su comunidad pesquera en Sinaloa. Entonces le dije a Gaby, oye, pues, ¿qué onda? Va a hablar de Sinaloa, vamos dándole la oportunidad para ver cómo esta persona retrata justamente al Estado, particularmente con lo que hemos estado viviendo, ¿no? Como sociedad. Y pues ya, sacamos boleto, entramos a esa función y la verdad que nos llevamos un muy mal sabor de bocas con la película de Indra Villaseñor, se llama la directora, porque creo que su película es muy fea en forma y es muy fea también en fondo, en la sustancia, en la escritura, en cómo utilizar la música. Siento que es pobre visualmente también. Y explico por qué. En la cuestión del guión hubo varias cosas que no me gustaron, principalmente la relación en que había entre madre e hijo deportado, que nunca dejaban de, la madre nunca dejó de mandarlo a la V, como si todos los sinaloenses nos la pasábamos hablando de con VS y mandando a la gente a la fregada y a Lucas. O sea, no, se me hace muy de cliché, muy estereotipada. También tenemos esta temática del narco, que es como otra vez una temática del narco hablando de una película de Sinaloa. Y lo quiero decir así directamente porque es algo que creo firmemente y no lo digo con el afán de ofender, pero esta película, además de tratar sobre este deportado que regresa a su pueblo, Costa Azul, en el municipio de Angostura, en Sinaloa, es sobre una relación queer que mantuvo con un ex amigo justamente de ese pueblo, pero ¿qué pasa? Él al regresar se entera que este ex amigo ahora está dentro de los vínculos del narcotráfico. Y yo le decía a Gaby, de verdad yo creo que esta película, si no hubieses tenido la temática queer, no la seleccionan, porque de verdad es una película muy, muy deficiente. En serio lo digo, ¿no? Y con todo el respeto porque hacer cine es muy complicado, pero es una lástima que Indra, en vez de centrarse en una relación tan bonita, tan intensa, haya tenido que haber tocado nuevamente el tema del narcotráfico como para hacerlo interesante, ¿no? Como para tratar de que, si es tema del narco, pues voy a meter esta temática queer para que sea interesante, o viceversa. Como es temática queer, voy a meter el narcotráfico para que resulte más interesante, y la verdad es que resulta tonta, de verdad, muy, muy, muy deficiente. Luego hubo una sesión de preguntas y respuestas y yo soy muy introvertido, pero de verdad tenía muchísimas ganas de preguntarle a la directora y le dije a Gaby, oye, yo le quiero preguntar de dónde se inspira para agarrar esta temática y específicamente colocarla en esta comunidad pesquera y cuándo había iniciado su producción, si antes o después del fatídico septiembre del año pasado, porque pues como ustedes deben de saberlo, hemos pasado unos meses y un año, ya un año, mejor dicho, muy, muy complicado en Sinaloa, específicamente en Culiacán y en las rancherías alrededor de Culiacán, ¿no? Entonces, llega la sesión de preguntas y respuestas y un muchacho que estaba ahí en la sala, yo creo que también sinaloense, le pregunta, oye, Indra, como sabes,
Sinaloa ha estado viviendo momentos muy complicados desde el 13 de septiembre pasado, pues quiero saber tú qué onda. La directora le sacó la vuelta a la pregunta, no fue ni siquiera para enviar una muestra calurosa de apoyo, etcétera, etcétera, y sí fue como un puntito menos también. Luego otro joven, ya ajeno a Sinaloa, se notaba que era de otra parte de la República, le pregunta, oye Indra, felicidades, quisiera saber por qué específicamente quisiste hacerlo en esa comunidad, cuáles son tus lazos, vaya, con Sinaloa, y cómo fue filmar en un estado tan peligroso. Y lo que dijo la pared, respondió Indra sobre la segunda pregunta, que es, oye, pues, ¿qué onda? De verdad es una duda genuina que todos tenemos, todos los que hemos tenido esa cosquilla de hacer cine, aunque sea con amigos o de manera profesional, ha de ser complicado hablar de un tema tan directo como el que ella está hablando en una situación tan compleja. Y fue una lástima que la directora no se prestara a un intercambio sincero y directo, ¿no? Con las personas. Una lástima, de verdad, y ojalá que las personas que tengan el valor, porque ya lo habíamos dicho, para hacer cine hay que estar loco, de hacer cine en Sinaloa hagan una historia diferente, porque la directora dijo en una respuesta a una de las tantas preguntas es que yo creo que no pude tocar el tema de esta relación queer sin haber tocado el tema del narcotráfico porque es un problema sociopolítico. Y yo de mi hija, y yo, discúlpame, claro que sí lo puedes tocar. No es necesario que me lo muestres a viva, así, a flor de piel, sino que hazme algo más sutil, algo de fondo. Voy a poner, yo sé que un ejemplo magnífico y exagerado, la zona de interés. Nosotros sabemos qué pasa en la zona de interés. Sabemos lo que ocurre alrededor porque lo estamos escuchando, mas no lo estamos viendo. Si Indra hubiese tomado esa decisión de voy a hacer esta película de esta manera, en la que, ok, obviamente no se puede quitar porque es un problema latente que los sinaloenses no niegan, pero con el que lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir, hubiese sido una mejor película, hubiese sido un mejor intento. Pero de verdad, qué lástima. Qué lástima, y se me hace una curaduría y una selección muy pobre por parte del festival al haber aceptado una película como estas. Yo tengo que agregar algo sobre Adiós, Amor. Si yo tuviera una moneda por cada película que viene el FICUM sobre homosexuales y el narcotráfico juntos, tendría 2 monedas, lo cual no es mucho, pero es bastante extraño que haya sucedido en 2 ocasiones. Otra peli que vimos fue Die My Love, protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, dirigida por Lynn Ramsey y producida por Martin Scorsese. Yo debo decir que a mí no me gustó. A mí no me gustó porque yo antes de entrar a la sala sabía que era sobre la depresión postparto, pero la actuación de Jennifer Lawrence, a pesar de ser muy buena, siento que como la historia trata la depresión, específicamente del personaje de Jennifer Lawrence, raya entre la violencia y la sexualidad, y hay algo que no me termina a mí de cuadrar. Entonces, sí vale la pena verla porque es un tema muy interesante y muy delicado a la vez. Y yo tenía expectativas por la directora, porque pues es la misma directora que hizo We Need to Talk About Kevin. Y a mí esa película sí me gustó en su momento, pero no sé qué pasó. Y me costó mucho ver la película porque llegó un punto en el que decía, bueno, pues qué tanto va a pasar, ya dejen a la pobre mujer en paz. Y básicamente fue como una espiral en caída, así fue un viaje muy feo para mí básicamente. Pero, y luego también, o sea, las actuaciones yo no tengo ningún pero que ponerle. Mi pero en la película es cómo se trata el tema en sí. Siento que está demasiado sexualizado para lo que es. Hay escenas en las que sale Jennifer Lawrence desnuda y es como para mí no me dice absolutamente nada que esté desnuda, pues. O sea, si habla sobre la depresión, para mí es inconcebible que tenga así como un apetito sexual desenfrenado. Entonces, ¿vale la pena ver la película? Creo que sí, porque genera mucha discusión acerca del tema, pero hasta ahí. Que quiero agregar algo a lo que dijo Gaby de Die My Love. Yo no pude llegar a la función. Más bien sí iba a llegar, pero es que me encargaron algo. Luego yo dije de valiente, sí, yo me regreso a la casa y dejo las cosas para así no andarlos cargando. Regresé todo acalorado a la casa, me bañé rápido otra vez, ya me había bañado, me bañé rápido, salí otra vez hacia la función
Y típico de mi querido típico de mi queridísimo Cinépolis Centro Morelia, que ninguna función inició temprano, pues inició temprano y pude llegar, yo creo que 10 minutos tarde llegué. La función era a la 1:15, yo llegué a la 1:25, póngale. Llegué, me senté 5 minutos y le dije a Gaby, me voy a salir, no puedo más, estoy acaloradísimo, el de al lado no, hacía un ruidajo comiendo las palomitas y dije, me voy a ir, no voy a disfrutar la peli. Así fue como me quedé sin ver Die My Love, una película que tenía muchísimas ganas, pero dije, va a estar en streaming, ni modo, yo sé que no es lo correcto, hubiera estado padre verla en cine, pero ni modo, no le voy a disfrutar. Ya luego la veré para contradecir a Gaby, claro que sí. Pudimos ver también el debut como director del actor Daniel Jiménez Cacho en su ópera prima Juana, protagonizada por la actriz, aquí voy a poner el nombre, o bueno, el rol lo va a poner, que no me acuerdo, pero creo que se llama Diana, algo así. Bueno, el punto, lo importante, de qué trata la película y si me gustó o no. La película habla, bueno, sigue a una periodista que está intentando descifrar, o bueno, más bien exponer un caso muy particular sobre un senador mexicano. Y es una historia muy profunda. Yo recuerdo que durante la rueda de, bueno, las preguntas y respuestas me hicieron mucho hincapié en las capas que tenía el personaje y es algo que sí se nota mucho en la película, porque vemos su faceta como hija, vemos su faceta como laboral, o sea, como periodista, vemos su faceta con su pareja, pero también vemos su faceta pues con ella misma, y yo creo que esa faceta con ella misma es la más dura de la película, porque es ese viaje que uno tiene consigo mismo que al final de cuentas es el más duro, yo creo, pero aquí lo más importante es sin duda toda la violencia que hay detrás del trabajo de los periodistas, en el sentido de cuando quieren hacer y están tan aferrados en hacer su trabajo bien o descubrir la verdad, más bien querer exponer la verdad y con todas las trabas que se encuentran a través de eso. Es una película muy necesaria, como él dijo al inicio, porque Daniel Jiménez Cacho estuvo presente durante la proyección, y al final también la actriz dijo que estaba muy conmovida porque a pesar de que le encantó el trabajo y se sentía muy satisfecha con lo que había hecho, ella hubiera deseado que la película no existiera por la temática que trata, porque la periodista sigue casos de feminicidios y pues es como descubrir este hilo de quién es el feminicida y pues coincidir con una persona tan importante. Yo recuerdo que Rodo también me comentó que para él sintió que era una película de terror también por cómo Daniel utilizaba el sonido, y sí, efectivamente, porque vemos muchas escenas en las que justamente Juana está sola y se escuchan susurros y hay primeros planos de ella y para mí la actriz es magnífica, la verdad, en ese papel. Es una película muy reflexiva, definitivamente, y es imposible que no toque fibras sensibles, la verdad, con todo el tema que hemos pasado en México sobre los periodistas asesinados, y es algo muy, muy fuerte, pero sí es una película que vale la pena ver, y Daniel Jiménez Cacho se nota de verdad que él aprecia el trabajo de todos, desde los actores hasta los de edición, porque alguien le hizo una pregunta sobre por qué dejaste hasta el final tal cosa, y él instó al editor que pasara a responder la pregunta. O sea, se nota que es una persona que valora muchísimo el trabajo en equipo y eso se agradece muchísimo, la verdad. Ojalá tengan la oportunidad de ver Juana porque sí vale muchísimo la pena. Siguiendo, cerramos el día ese jueves con un peliculón de Lab Díaz Magallanes. Yo nunca había visto una película de Lab Díaz, el filipino. Yo que sabía de Lab Díaz, que ese amigo ha hecho películas de más de 3 horas y media, de 4 horas, etcétera, etcétera. El año pasado estuvo en una película con Venecia Fantástica, creo que se llama, de más de 3 horas y media, y sí fue como no puedo entrar a ver una película de 3 horas y media, casi 4, donde yo sé que la cámara no se va a mover en absoluto, porque Lab Díaz ahí está dentro de esos estándares de slow cinema, ¿no? Entonces, imagínense, funciona a las 9 de la noche, todos ya agotados, apestosos, cansados, como le quieran llamar. Eso sí, fue Gael García y presentó la peli. Vamos a estar, bueno, voy a poner aquí el clip de cuando fue y la presentó para que tengan la oportunidad de verla y escuchen lo que él dijo al momento de estar ahí en la sala.
Muy buenas noches. Es para nosotros un gusto tener el estreno en México de una película muy importante que tenemos como una de nuestras galas máximas aquí en la Sala 4. Se trata de la película Magallanes de Lav Díaz, una película filipina maravillosa. Y bueno, ¿quién mejor para presentarla que el extraordinario actor, amigo del festival, Gael García Bernal? ¿Qué tal? Mire, no, fue muy bonito así entrar y no me esperaba la sala tan grande, tan llena, tan rebosante, a punto de ver una película de 3 horas. Sí, eso. Entonces, espero que la disfruten mucho, obviamente. Es una película muy bonita y que trata sobre una historia que además hemos platicado mucho al respecto, ¿no? Es una historia fascinante. Quizás algunos conocen la historia de Magallanes. Algunos sabrán lo que sucedió cuando llegó a las Filipinas, algunos sabrán de la historia de las Filipinas y demás, pero la verdad es que es una de esas tantas historias que existen, tantos nombres geográficos que... Regresando, ¿de qué trata? Magallanes es la historia de Fernando Magallanes, el mítico, se me fue la palabra, iba a decir cartógrafo, no es cartógrafo, explorador, gracias, explorador. Iba a decir aventurero, pero siento que sí va a sonar bien degradante, ¿no? Explorador de esos locos, diría un amigo al que quiero mucho, de una vez discutiendo en la facultad, de oye, es que esta gente que se descubrió planetas con un palo mirando a través del agujero de ese palo. ¿Y qué onda con esa gente, con Copérnico, Galileo, Magallanes, Colón, Américo Vespucio? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y me dice el Rodo, es que no tenían nada que hacer. Y efectivamente, Fernando Magallanes no tenía nada que hacer porque él dice, ¿sabes qué? Voy a zarpar porque hay que conseguir una nueva ruta para poder competir con las otras potencias europeas. ¿Qué vamos a hacer nosotros en vez de rodear África y entrar por la India, etcétera, etcétera? Mejor vamos por el otro lado. ¿Y qué hizo? Todo el Atlántico, baja por Brasil, descubre el estrecho de Magallanes, pasa por el Pacífico y gracias a ellos se nombró el Océano Pacífico como Océano Pacífico, que tuvo una epifanía en media película, porque yo nunca le había prestado atención a lo que significaba la palabra Océano Pacífico, o sea, Pacífico por calmo. O sea, no sabía. Bueno, entonces llegan a las Filipinas y en las Filipinas, en su intento de colonización, pues, si no lo saben, spoiler, aunque no debe ser spoiler porque es historia, ya sabemos que Fernando Magallanes está muertísimo desde hace mucho tiempo. En ese intento de colonización en las Filipinas, él pierde una batalla y muere. La película de Magallanes es casi una autobiografía de este explorador. Es muy diferente a lo que pudiera ser una película de aventuras como la película esta que dirigió Peter Weir, creo que se llama The Last Commander, la que protagoniza Russell Crowe. La verdad no me acuerdo bien el título, pero sé que era la palabra Commander. O bien, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo y gigante, pero genial también, como Piratas del Caribe. No crean que es una película de aventura con una puesta en escena frenética, con acción, no. Aquí yo creo que de verdad el estilo de Lav Díaz, contemplativo, la cámara fija, que no se mueve, sino que lo que se mueven son los personajes, el entorno. Es fundamental el trabajo de sonido, porque se vuelve casi una película sensorial, una aventura sensorial. Ayuda muchísimo, porque yo estoy seguro que si Magallanes hubiese sido la película de acción, aventura, exploración, siento que se hubiese quedado en una más del montón. Sería una película de verdad olvidable. No lo digo por quererme forzar a que me gustara, porque de verdad enfrentarse a una película de este estilo tan pausada en ritmo, en la que aparentemente no pasa nada, en la que ni siquiera hay mucho diálogo, es difícil, pero es padre tú como espectador aceptar este reto también y formar parte de... E insisto, si la película no tuviera el estilo de Lav Díaz, yo siento que sería de muy bajísima calidad, porque siento que estas grandes películas de conquistadores, o como esa película de la que se llama 1492, creo que la dirige Ridley Scott, sobre el descubrimiento de América, o sea, son películas malitas que muchas veces estas películas de época tan antigua no terminan de cuajar. Yo creo que de verdad lo que hizo aquí Lav Díaz es buenísimo, y si no han visto un trabajo de él, los invito
a que vean Magallanes, porque es su película más accesible en cuanto a tiempo se refiere. Creo que está bien iniciar con esto. Yo creo que luego también yo también me voy a dar la oportunidad de sentarme y ver una de sus películas más largas, pero de verdad la disfruté muchísimo. Y Gael García, Gael García Bernal, pues es Gael García Bernal, está hablando en un portugués con un acento mexicano que me daba muchísima risa, porque era como: Gael, quítate la barba, quítate ese vestuario de hace muchísimos siglos y sé tú, por favor. Pero de verdad la película a mí se me hizo buenísima y la disfruté mucho, porque creo que es la primera experiencia tan radical en puesta en escena y en tempo que veo en el cine, y de verdad que es una experiencia que me voy a llevar por muchísimo tiempo más. Cerramos nuestra última película del festival. La última función fue Hamnet, la nueva película de Chloe Zhao, protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley. ¿Qué ocurre acá? Es la historia de William Shakespeare y Agnes, pareja con quien tuvo 3 hijos. Es su relación matrimonial y cómo ésta se ve fracturada tras la muerte de su hijo Hamnet, quien da vida, bueno, más bien que no, vida no, quien da el nombre a la película. Está centrada principalmente, y yo creo que eso el parteaguas cuando Shakespeare se va a trabajar en Londres y deja a su familia sola, a una Agnes que se tiene que hacer cargo de 3 hijos, mientras él se va a Londres a crear esa histórica carrera de dramaturgo y poder apoyar económicamente a su familia. Yo creo que las escenas más relevantes de la película, a la vez un tanto largas, pero intensas, son justamente la muerte de Hamlet. No se sorprendan, no estoy dando ningún spoiler, porque si ustedes buscan la hipnosis, ahí dice que es la vida del matrimonio tras la muerte de su hijo. Así que no estoy diciendo nada nuevo, ¿ok? Entonces, esa escena un tanto larga, un tanto incómoda de ver, porque estamos viendo cómo agoniza el niño, que eso sí, ¿no? Todas las actuaciones, la verdad, están muy bien, tanto de los actores principales, ya consagrados, como de los infantes. Y sobre todo la última escena, que es la representación de una de las obras más famosas en la historia de la humanidad, como lo es Hamlet. Son 2 escenas muy largas y que están casi seguidas una tras otra. Yo creo que eso le termina restando a la película, porque personalmente, ¿no? Estoy hablando muy subjetivamente, le terminan restando valga la redundancia, al resto de la película, porque es como te olvidas completamente de lo que pasó, porque esas 2 escenas están tan bien rodadas que opacan al resto de la película, opacan al resto de los hechos de la película, que al momento se hace sentir como que muy larga. ¿Cómo es posible que nos tardamos tanto en llegar a estos 2 puntos tan culminantes, ¿no? Yo la verdad a Chloe Zhao le perdí la pista después de que ganó el Oscar en 2021 con Nomadland, una película que tiene muchísimo trabajo de Steadicam, lo que implica muchísimo trabajo de seguimiento, de movimiento hacia por delante de la actriz como por detrás de la actriz. En este caso con Hamlet a mí me gustó muchísimo la puesta en escena. ¿Por qué? Porque me recuerda mucho al teatro. Yo sé que en el teatro no hay cámaras, sino que es el espectador que está observando hacia el escenario, porque eso es lo que hace la cámara. La cámara no se mueve, salvo en muy pequeñitas ocasiones la cámara se llega a mover, pero es una cámara que observa mucho y mantiene cierta distancia entre sus personajes, lo que para mí reivindica justamente a una puesta en escena en el teatro, o principalmente a la vista de un espectador. Otra cosa que noté muchísimo es que Chloe Zhao utiliza muchos planos cenitales y planos picado, me parece que es picado, lo que da como nuevamente, siempre tiene esta simbología de que es un ente mayor el que está viendo, pero se me hizo muy curioso que optara mucho por ese tipo de plano. Pero la verdad sí, yo creo que la puesta en escena quieta, pasiva, el ritmo es un poco lento, aunque yo creo que no se termina sintiendo, la hacen una película muy sólida. Personalmente, muy personalmente, siento que no termino de encajar con el cine de Chloe Zhao, porque me llegó a desesperar por momentos el personaje de Jessie Buckley. Y también la encuentro un tanto exagerada. Obviamente yo creo que esa indicación viene más de parte de dirección, que aún así está excelente, Jessie Buckley.
cabe destacarse. Todos están excelentes y yo creo que es una película que vamos a estar viendo sin duda en la próxima temporada de premios. Vimos Sentimental Value, protagonizada por Renata Reinsve y Stellan Skarsgård. Yo tengo que decir porque sucedió, gente, este día de hoy que estamos grabando esto. Justo en el aeropuerto de Morelia, estaba yo en una tienda porque pues quería picar algo y va llegando a ver gritándome, Gaby, deja eso. Y yo, ¿qué? Y era Rodo a decirme que allá está Stellan Skarsgård. Y yo, ¿qué? Y sí se veía un señor, un güero literalmente gigantesco, así, lento, pero es que es una persona con mucha presencia, la verdad. Y ahí estuvimos debatiendo los dos, acércate, pídele una foto de perdida, dile que, me encanta tu trabajo. Bueno, pues ninguno de los dos se acercó, pero fue hasta que él se fue a comprar un agua que yo le dije a Rodo, mi momento, voy a ir a comprar un agua. Y sí fui, y ya se iba y yo, Mr. Skarsgård. Y nomás vi cómo se fue volteando en cámara lenta y yo, inga tu madre, me temblaron las piernas, please, no es broma, estuve así temblando como media hora, yo creo. Pero le pedí una foto porque era hoy o nunca, literalmente. Y un señor muy amable porque hasta plática me sacó y le tuve que decir que vi su película, obviamente. Y sobre la película, aquí les voy a dejar una foto de la selfie que nos tomamos. Ay, no, qué señor tan amable, la verdad. Bueno, regresando. Sobre la película. A mí en lo particular, o sea, sí me gustó, pero a secas. ¿En qué sentido? Creo que es una película reflexiva, vamos a decirlo de esa forma, sobre estas relaciones que hay entre padre e hija. Y en esta ocasión yo creo que también con el mundo de los artistas en un sentido, porque Stellan Skarsgård protagoniza personifica más bien un director de cine y su hija a la par es actriz pero de teatro. Entonces son dos mundos completamente diferentes. El teatro es una cosa y el cine es otra cosa completamente diferente. Y hay una conexión que él le plantea mucho a su hija, que es, tú eres una persona muy sensible al igual que yo, pero a pesar de eso no logran tener una conexión genuina o cercana. ¿Qué sucede? Pues ellos tienen una lejanía porque él se divorcia de su mamá cuando ella todavía era pequeña junto con su hermana y él desaparece durante años. Es hasta que su mamá fallece, es decir, su ex esposa, que se reencuentran. Y es justamente en ese momento también cuando ella le dice a su hermana que ella espera que en ese momento de la vida él no sea un padre porque pues ya básicamente no lo necesita. Pero en la película lo que nos deja ver es que realmente sí lo necesita porque ella se siente muy sola. Hay una escena también que me pareció muy importante en la peli, es que una explicación, entre comillas, de curiosamente la relación que tiene él con sus hijas es muy distinta a la relación que tiene él con las personas que trabaja, específicamente sus actrices. Por ejemplo, la última peli que él había hecho, se supone, fue justamente cuando la hermana pequeña era niña todavía y es la protagonista de su película y ella le dice, es que esos días que grabamos esa película son los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia, porque yo en ese momento era el centro del universo para ti. Y él le dice, no, pues los míos también, pero justamente vuelve a hacer otro trabajo y alguien más se vuelve el centro del universo para él. Pues entonces es como esa desconexión tan extraña que resulta en ese personaje, pues sí, es como una constante pelea entre el papá y la hija mayor, que se supone que no es que no podemos hablar, pero es que en realidad son iguales los dos, no terminan de ser sinceros consigo mismos, de que necesitan a las demás personas. O sea, ninguna persona puede vivir solo, es una realidad. O sea, no se puede vivir solo, es imposible. Entonces yo creo que le cuesta muchísimo a la protagonista, y es todo a lo largo de la película, desde el inicio, que vemos que le está dando un ataque de pánico justo antes de subirse al escenario, y ya luego cómo lo supera, porque justamente tiene ayuda de alguien más. O sea, son cosas que uno no puede superar solo, necesita sí o sí ayuda, pero ella está muy aferrada de que yo puedo solucionarlo todo. Yo debo de solucionar todo. Y es justamente que su hermana también se preocupa por ella y ella es como que, no te preocupes,
igual es como, yo creo también que ve la familia que forma su hermana y es como, yo quisiera eso, pero no termina de aceptar que realmente quiere eso, pues entonces no termina de aceptar cosas que ella realmente quiere porque pues no sé si tiene una percepción sobre ella diferente o quisiera ser alguien más. Entonces, si es una película medio... no quiero decir complicada, pero sí, porque justo como yo le dije al actor o sea, yo encuentro la película muy bonita, pero al mismo tiempo muy dolorosa, porque es justo, toda la película se siente muy dolorosa sentimentalmente, pues. Y más porque ves cómo él trata a la actriz que se supone que va a hacer la nueva película y nada que ver cómo trata a su hija, pues es muy dulce con ella y con la hija como que en un momento sí, pero luego como que no, y no terminan de conectar ellos. Entonces, sí es una película que yo diría hay que verse en el cine, porque es un muy buen trabajo, pero ya sería cuestión de cada quien cómo perciba esta película, a fin de cuentas. Ahorita que decía Gaby eso de sentimental value del personaje que termina de ver cosas que ella tal vez quiere pero no termina de aceptarlos. Una vez sacando los tickets en el sistema del FECM, estaba platicando con una periodista local de ahí de como que trabaja para un diario, para un periódico, y me dijo, fíjate que vi sentimental value en el pase de prensa, y ella me dijo, a mí no me termina de convencer porque es cierto que la actriz está jugando nuevamente a ser el personaje que ya había hecho en The Worst Person in the World. Y a mí justamente por eso no esperaba nada de Sentimental Value, porque a mí esa película de Joachim Trier no me gustó, justamente por eso. Porque a mí los personajes que son indecisos, que son tan ambivalentes con lo que les rodea y quienes les rodean, me desesperan muchísimo. Entonces, siento que sí, eso, nomás. De que a veces sí siente que Renate Reinsberg está volviendo a ser el mismo personaje que ya había hecho en la película anterior. Otra parte que yo también quisiera decir es que siento que el papel de la memoria juega muchísimo, es un factor importante en la película, más no me queda claro el porqué de algunas ciertas escenas o situaciones del pasado de los personajes, específicamente en el caso de Stellan Skarsgård, porque él está basando la película ficticia dentro de esta película que estamos viendo, que quiere que protagonice su hija, la actriz de Renate Reinsberg, está basada en su vida, de lo que vivió con su madre, pero también en la relación que tuvo o no tuvo justamente con su hija, la actriz de teatro. Y ahí estamos hablando también, viendo el pasado de la familia, de cuando a su madre una vecina le puso el dedo y la acusó cuando el gobierno de, de Hitler tenía bajo el yugo a Noruega. Entonces, no me termina claro como también ese juego de la memoria y esa reivindicación tal vez también a esa parte importante de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. No termino de poner las piezas en el rompecabezas de por qué. Porque el director quiso abrir como esa arista, como ese pasado que tuvo su país. Y también siento que la casa juega un papel muy fundamental. La casa donde él vivió y luego no vivió porque abandonó a su familia, pero quiere regresar justamente para tal vez construir una vida a través de una ficción porque él no lo pudo vivir realmente con su familia justamente en esa casa que se transformó porque literalmente te lo van narrando de, esta casa se construyó tal y vivieron tales personas antes de nosotros. Es un personaje más la casa que ha visto pasar a diferentes tipos de personas y diferentes tipos de historias. Eso era nada más lo que quería agregar porque la verdad como concuerdo con Gaby que es una película bonita, me gustó muchísimo más que la película pasada, pero sí hay como que aún guardo cierta distancia, pero es una película que se disfruta muchísimo porque todos los actores están muy bien y ojalá, yo sé que el Oscar no es lo más importante, pero ojalá se lo den a Stellan Skarsgård. Sería muy bonito ver ya a Stellan Skarsgård con 74, 75 años de edad pasando a recoger un Oscar. Sería magnífico. ¿Saben qué vamos a hacer rápido? Ya me acordé que era, porque ahorita fuera de cámara le decía a Gaby, no me acuerdo lo que quería decir, así como no their choice. No me acuerdo.
Top 5 películas de Stellan Skarsgård, rápidamente, así, de bote pronto, como se me vienen. Mamma Mía, por supuesto, me ganaste, iba a decir Mamma Mía. Breaking the Waves, de Lars von Trier. Ninfomanía, también, Lars von Trier. Ángeles y Demonios, ¿por qué no? Ángeles y Demonios, por supuesto. E Insomnia, ahí está, listo, con eso cerramos. Top 5, Stellan Skarsgård. Buenísima. Gaby dijo fuera de cuadro, nomás que no se escuchó Chernobyl. Y justamente hace ratito estamos hablando de, no sé si a ustedes les tocó ver cuando ganó el Golden Globe a Mejor Actor de Reparto en serie limitada en esa temporada de los Golden Globes. Él dijo, fue un discurso bien raro en el que dijo de, me dieron un Golden Globe por haber interpretado un personaje que sí tiene cejas, porque yo no tengo cejas. Entonces, que es imposible que no nos caiga bien Stellan Skarsgård. Y ya, con eso queremos cerrar. Top 5, Stellan Skarsgård. Para que las vean, apúntenlas y véanlas. Y por supuesto, Dune, que la hizo en Dune también, que está muy bien. Y nada. Oigan, nos acabamos de dar cuenta que no estaba conectado de que una cosa que va el teléfono ahí para que el micro agarre. Todo nos pasa, la verdad. Todo nos pasa cuando no es una cosa, es otra. Pues a ver cómo se escucha, ojalá que bien. Por favor, producción, acá Rodo, que sí quede bien.